Buenos días. Quería comenzar definiendo el concepto que da nombre a este proyecto, RCP urbano, que correspondería a las siglas de reanimación cardiopulmonar. ¿Por qué urbano? Este trabajo fin de máster plantea una reflexión sobre la temporalidad de la arquitectura. Hasta el siglo XIX todo lo construido pretendía quedarse ahí por siempre, era pesado, era eterno, no contaba entre sus variables con el tiempo. Sin embargo, la revolución industrial llega, los procesos se mecanizan, los tiempos se reducen y, lo más importante de todo, la población comienza a crecer exponencialmente. Las necesidades sociales son cada vez más urgentes y ahora sí, el tiempo comienza a ser una variable. A pesar de esta evolución de la arquitectura, sorprende que algo no ha cambiado. Forma y función, o lo que correspondería a hardware y software, siguen íntimamente ligados. El modus operandi de la arquitectura pasa por resolver un problema para una necesidad concreta en un momento social puntual. El problema es que la sociedad cambia a un ritmo frenético y esto provoca alteraciones del ritmo cardiourbano. Y así, los cadáveres arquitectónicos cada día aumentan su número. Es ahí donde entra el concepto de reanimación. Dependiendo del caso, supone un cambio de hardware y software en su totalidad, como puede ser lo que ocurrió en la zona industrial de Bilbao, puede ser simplemente un cambio de software con pequeñas intervenciones en el hardware como en el Matadero, o simplemente puede ser a través de la información, que es un medio muy potente que no requiere como de plataforma alguna. Así está la web de Madrid Cultura o el Plano de Iniciativas Ciudadanas. Pero, ¿y si planteamos una alternativa que no pase por la reanimación, que no pase por la muerte urbana? Una alternativa que pase por hacer edificios acordes con la imparable evolución, una arquitectura de piel cambiante, un hardware que acepte infinitos software, que no tenga fecha de caducidad o que incluso esté pensado para desaparecer. Es en este punto donde nacen las primeras ideas, desde los juguetes arquitectónicos para construir el espacio, montar, desmontar, pero finalmente prevalece la idea de una infraestructura móvil, viva y por tanto no eterna. Bajo estas bases se desarrolla el proyecto, planteado desde la logística constructiva siempre, para crear una herramienta que funcione como un manual de instrucciones, como una guía que vaya cambiando según las necesidades sociales de cada momento, algo orgánico por completo. Se define así el sistema estructural. Su base parte de una malla de 8×8 en planta y unas plataformas colocadas en damero. Como hemos remarcado, para que la temporalidad sea efectiva, todo debe ser desmontable, todo debe ser atornillable. De este modo, la cimentación se diseña un solo pilote que se corona con una placa sobre la que se coloca el pilar. Este a su vez se atornilla. Pasando por diferentes soluciones, el conjunto completo es de 40×40 y 15 centímetros totales de altura. A ello se le sueldan unos perfiles para que funcione colaborativamente. El sistema horizontal es una malla estructural que divide el lado en 6 tramos. La misma dimensión de las barras se divide en 3 grupos para un mayor aprovechamiento de las mismas. Para el desplazamiento de las piezas se crea una serie de raíles en el suelo a lo largo de los ejes X e Y. La existencia de estos dos ejes se debe a las dos posiciones posibles para las piezas. Una vez situada la plataforma, comienza el proceso constructivo. Es en este punto imprescindible seguir la guía, cuyo objetivo principal es prever y estipular todos los casos posibles del proyecto. El diseño se centra en la elección de unas piezas estandarizadas para que el proceso sea lo más industrial y mecanizado posible. Una vez finalizado el montaje, la plataforma se engancha, se sube y se atornilla. En segundo lugar, se coloca el cerramiento horizontal inferior, cuyo catálogo de posibilidades busca suplir los diferentes grados de entrada de luz. A su vez, un subcatálogo en función de la posición que van a ocupar, distinguiendo piezas de borde o piezas internas. De este modo, y poco a poco, la guía va cerrando las posibilidades a un número limitado, pero que resuelvan todos los casos necesarios. En tercer lugar, se escogería el cerramiento vertical pertinente. Se seleccionan las piezas y, según opacidades y orientación, se colocan y, una vez encajados, se sube la cota final, terminando el proceso constructivo. Por último, llega el punto de elegir el emplazamiento, puesto que hay decisiones derivadas de la climatología propia de un lugar. El manual define los tipos de cerramientos según la carta solar y la rosa de los vientos de un emplazamiento concreto. Una vez analizado esto, se toman las decisiones pertinentes para el correcto funcionamiento de esta infraestructura a nivel climatológico. Así, los cerramientos verticales varían en función de la protección necesaria según orientación. Para las instalaciones se plantea un sistema de damero en el que se intercala la red eléctrica con la de abastecimiento de agua, saneamiento, pero la ventaja de tener pilares huecos es que se pueden utilizar los mismos para las instalaciones. De este modo, si cogemos uno de los módulos, podemos repartir los servicios entre los pilares. Gracias a estos criterios se definen las normas de un manual que está siempre dispuesto a revisión, es decir, es algo que comienza, algo que no tiene un final cerrado. Y ahora, ¿cómo y por qué aplicamos esto a la Albufera valenciana? Las arriñas en la zona de la Albufera valenciana comienzan con la ruta al Bacalao o ruta de Istroe. Heredera de la movida valenciana,
Fue el mayor movimiento clubbing de España y consistía en una ruta por las discotecas de la CV500 que duraba de lunes a domingo ininterrumpidamente. Comenzaba en Valencia y terminaba en Sueca. De este modo, los parkings de las discotecas se convertían en los hogares de los jóvenes y las discotecas finalmente eran un lugar simbólico. La naturaleza de la Albufera queda alterado. Este caos provoca que con el paso del tiempo la ruta decaiga, el ritmo se paralice y las discotecas cierren. Sumado a la llegada de la crisis, las consecuencias son una ruta de discotecas fantasmas y una población con alta tasa de desempleo, carente de oferta cultural alguna. Es en este contexto cuando se toma la decisión de coger uno de los parkings como emplazamiento para el proyecto. La discoteca Chocolate es la más alejada de Valencia y por tanto la más aislada de los servicios de las grandes urbes. Está situada a 500 metros de Barraca, la única discoteca superviviente, y a 1 kilómetro de la costa. Y el objetivo principal no pasa por prohibir ciertas actividades, sino por resolver la carencia de oferta cultural. La discoteca cuenta con una superficie de 1.600 metros cuadrados y su parking, en lugar importante, 4.600 metros cuadrados. Y así, aplicando en manual, se eligen las piezas necesarias para solucionar el programa y se monta la estructura. Pero ¿qué ocurre cuando el uso deja de ser prioritario? Para ello, se han propuesto una gestión que revise el programa, basado en procesos participativos que triunfan hoy día como Madrid Decide o Change.org. Finalmente, se proponen diferentes soluciones, pero siempre basándose en los puntos principales: la temporalidad, la capacidad de adaptación y la integración al lugar. La arquitectura está viva. planteado usted un tema que yo creo que va a abrir un debate futuro, que es entre lo duro y lo blando, entre el software y el hardware. Efectivamente parece que, por lo menos en el ámbito de la vivienda, parece que los modelos no cambian y no van a evolucionar mucho en el aspecto duro, y sí parece que lo van a hacer mucho en el aspecto blando. En lo que se refiere al mobiliario, los modos incluso de vestir, que ya desde hace tiempo pues no hay ropa de invierno y de verano, sino que hay ropa de entretiempo. Ya cada vez pedimos más un poco a nuestro refugio, menos a nuestra ropa, y en ese sentido también entiendo que la cuestión del software, de lo que está dentro, de lo que es lo blando dentro del edificio, pues parece que va a ser, sí, o se va, digamos, a focalizar probablemente la atención entre todos los niños. Sin embargo, contra esto que digo, que me parece que efectivamente puede ser que por ahí vaya a lo mejor un camino de exploración en la arquitectura de lo que pasa dentro de un contenedor, el asunto es que, claro, lo que es lo duro que es lo que presenta usted, aquí aparece, digamos, desdibujado, o parece, digamos, tapado, ¿no?, por todo un ruido real que hay en torno a todo el uso, a toda esta cuestión de la discoteca, la ruta del bacalao, la música, etc. Y es tal potencia, tal fuerza, incluso la fuerza de su propia voz y de su persona, que parece que lo es, ¿no?, que de alguna manera ahoga o apaga un poco la arquitectura que hay, ¿no? En donde lo que queda al final pues son unas estructuras muy básicas en la que se inserta todo ese mundo blando, todo ese software, ese contenido, ¿no?,
que a mí me gustaría saber cuánto hace a la arquitectura ese contenido, o sea, cuánto aporta. Bien, por otro lado, lo que se refiere ya en concreto a la propuesta que usted plantea, hay dos ritmos del que usted habla. Una es los tiempos rápidos, estos son los que van cambiando, las modas, enseguida pues pasa una música, viene otra, pasa un momento, la juventud pues avanza y en consecuencia deja de, ya uno tiene una edad en la que ya empieza a quedar un poco de modelo, un poco fuera de lugar, pues, en los sitios donde siempre ha ido, ¿no? Ese tipo de cosas pasan rápido. Sin embargo, los tiempos de montaje, por ejemplo, que usted ha contado, de cómo se construye el edificio y tal, esas diapositivas iban un poquito más lentas, había que explicar un poquito más lento el montaje, ¿no? ¿Por qué? Pues porque evidentemente la arquitectura tiene un peso, tiene unas complejidades, no es simple, vamos, es una cosa que requiere mucho pensamiento, mucho presupuesto, muchas tomas de decisiones, y luego por el exceso de montaje pues también tiene sus complicaciones, y en consecuencia todo ese proceso es un poquito ralentizado, lo cual es bueno y hace que el contenedor arquitectónico, lo que es el edificio, pues tenga ese peso no solamente en lo material, sino ese peso en lo argumental y ese peso en el temporal, ¿no? que tiene la arquitectura y que la ha tenido siempre, ¿no? Y por lo menos yo creo que la arquitectura que más ha trascendido ha tenido siempre ese peso con esa temporalidad, ¿no? Luego, sobre las arquitecturas que se han planteado desde un primer momento como temporales, luego no ha sido tanto. Yo recuerdo haber escuchado, a un amigo que ha desarrollado una tesis sobre las cuestiones de hospitales, hablar de unos hospitales desarrollados en la Inglaterra del 19, que se hacían de madera para que una vez que ya hayan chupado todos los microbios y todas las enfermedades posibles, se les prendía fuego y desaparecían y se construía otro. Nunca se le prendió fuego a ningún hospital de eso, siempre se construyó otro y siguió el otro funcionando. O sea que esas temporalidades previstas luego no acaban siendo tales, no hay tal proceso, ¿no? Pero en fin, lo que sí que valoro es desde luego una propuesta muy moderna, ¿no? En cuanto al proceso, o sea, a lo que será, digamos, o sobre lo que habrá que investigar en el futuro de la arquitectura, entiendo yo. Por lo demás, el proyecto me parece correcto. Así que nada. Muchas gracias.